doctor Julio César Santa Cruz Caguata. A nombre de la Academia de la Magistratura, le damos la cordial bienvenida al ciclo de conferencias organizado por el Programa de Actualización y Perfeccionamiento PAC. En esta tarde se desarrollará la conferencia virtual Argumentación Jurídica y Dirección Judicial de Audiencias. Contamos con esta participación con el doctor Julio César Caguata Santa Cruz. Gracias, doctor, por haber aceptado participar de este ciclo de conferencias. Con su respectiva venia, doctor, voy a dar lectura de su perfil curricular. Tratar de que nos llene aquí de este tan importante tema, ¿no? Como es la argumentación jurídica y la dirección judicial de audiencias. Nuestro expositor es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Además, también es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia. Asimismo, magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestro en Derecho con mención en Derecho Penal por la Universidad Nacional San Agustín. Asimismo, nuestro expositor, dentro de su trayectoria profesional y académica, también ostenta una segunda especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Es docente en la Universidad Nacional San Agustín. Ha participado en diversos eventos académicos en condición de expositor. Asimismo, es autor de diversas publicaciones en temáticas de su especialidad. Doctor Julio, nuevamente gracias por participar el día de hoy. Pero antes de dar inicio, permítame solamente dar unas pautas muy breves en la parte administrativa. Nuestros magistrados que el día de hoy participan han registrado su asistencia por el sistema de gestión académica. Asimismo, culminada la exposición de nuestro docente, podrán formular sus preguntas a través del chat que estará habilitado unos minutos antes de que se pueda participar. Yo por el chat les voy a escribir. Culminada la conferencia también a las 19:30 estará expedito para que ustedes puedan registrar también su salida con 15 minutos, o sea, desde las 19:30 hasta las 19:45. Doctor, gracias por permitirme dar unas precisiones y le dejo en uso de la palabra. ¿Puede usted iniciar su presentación, doctor? Muchas gracias. Muchas gracias por el término suyo a la Academia de la Magistratura. Bueno, ya vengo trabajando casi 3 décadas con ustedes y me siento muy a gusto aquí. A los participantes, un especial saludo. Y para empezar presentando el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Argumentación jurídica y dirección judicial de audiencias. Lo que vamos a buscar en esta presentación es destacar la enorme importancia de la Dirección Judicial de Audiencias, sobre todo en el contexto de lo que viene ocurriendo en la actualidad, y en especial en el proceso penal acusatorio. Pues está de más destacar algunas de las características de lo que viene ocurriendo, que de un lado la enorme sobrecarga de trabajo de nuestros órganos del sistema de justicia y de otro lado algunas dificultades que se vienen presentando precisamente por el uso de la nueva tecnología y además, ¿no?, por una característica que se va desarrollando en los últimos tiempos, que es darle un carácter de espectáculo por algunos de los actores de la justicia penal al juicio oral principalmente, ¿no? Eh, Esto es lo que viene ocurriendo en materia de la justicia penal. Y en ese contexto, pues es importante, ¿no?, ver el tema de la dirección judicial de audiencias. ¿Cuáles son las facultades que tienen los jueces
cuáles son las técnicas que podrían desarrollar para aplicar estas facultades de dirección judicial. Y de otro lado, ver cómo esta dirección judicial de audiencias se debe desarrollar en el contexto del derecho entendido como argumentación. Otro de los signos actuales que es importante tener en cuenta. Bien, para ello vamos a desarrollar varios temas, una parte general de lo que es la dirección de audiencias, donde trabajaremos sobre los contextos de la decisión, la cultura, luego la cultura jurídica, las concepciones del derecho. Pasaremos a hablar sobre derecho y argumentación, algo sobre técnica, tecnología y derecho, y finalmente los principios de la dirección judicial de audiencias. Bien, de hecho, entremos de lleno a hablar de estos contextos de la decisión. Aquí lo que vamos a destacar es lo siguiente. Usualmente nos preocupamos mucho, destacamos el aspecto justificativo de las decisiones judiciales, es decir, la motivación de las resoluciones judiciales. Y claro, esto es realmente de primera importancia, puesto que para que una resolución sea válida tiene que estar válidamente motivada, ¿no? Lo que importa de la resolución judicial no es solo la decisión, sino centralmente, esencialmente, la motivación. Una decisión, pues, mal motivada deviene en nula, ¿no? Sin embargo, este contexto justificativo de la decisión a la que se le da importancia, como es correcto que se le dé, lleva también a obviar otro contexto de la decisión, que es el contexto de descubrimiento, es decir, el contexto en el que se va a producir esta decisión. Tenemos entonces, como vemos aquí en pantalla, dos contextos, ¿no? De un lado es el contexto de descubrimiento, el contexto de descubrimiento de la decisión, y de otro lado, el contexto de justificación. Bien, en relación al contexto de descubrimiento de la decisión, vamos a ver que se presentan una serie de factores racionales, pero también otros factores irracionales, y dentro de estos factores irracionales encontramos algunos que son conscientes y otros inconscientes. Es decir, en este contexto de descubrimiento de la decisión, importa mucho qué es aquello que realmente, en términos prácticos, conduce a que un juez decida un caso de determinada manera, que decida condenar o que decida absolver, que decida declarar fundada una prisión preventiva o que la declare más bien infundada, ¿no? ¿Cómo es que se va a gestar esa decisión? ¿Cuáles son los motivos reales que llevan a esas decisiones? Y esos motivos reales que llevan esas decisiones no siempre coinciden con los fundamentos de la resolución correspondiente. De hecho, que hay investigaciones bastante sólidas realizadas sobre este punto, ¿no? Un caso paradigmático que ha recibido muchísima atención en realidad es esta investigación realizada por el equipo de Danziger y colegas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Ellos estudiaron cómo resolvían los jueces en ese país, en Israel, en una serie de casos, ¿no? Donde estaba en discusión la libertad de los procesados o detenidos. Y descubrieron un patrón consistente, que es el siguiente. Al inicio de las audiencias, en las primeras horas, ¿no? Los primeros tiempos de las audiencias, fíjense, se concedía un número de libertades que estaba cerca del 70%, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, iban disminuyendo sustancialmente las libertades que se concedían en una línea descendente sostenida hasta, como verán, llegar prácticamente al 0% antes de que puedan salir a refrigerar, antes del refrigerio.
Tomaban su refrigerio, retornaban a la audiencia y nuevamente concedían un alto número de libertades. Y conforme pasaba el tiempo, igual estas disminuían hasta antes del almuerzo, ¿no? Llegaba casi a 10%, ¿no? Después del almuerzo, igual un alto número de libertades que concedían y ya para la jornada de salida, hasta la jornada de salida, cerca de la salida, ya casi al 0% nuevamente, ¿no? Por eso es que algunos decían la justicia es lo que el juez ha desayunado, ¿no? O lo que ha refrigerado. Fíjense entonces, doctores, cómo es que este patrón se presentaba de manera inconsciente en estos jueces penales y habían razones, ¿no?, que explican, no que justifican, sino que explican, que están en el contexto de descubrimiento del que hablaba, ¿no?, que para nada aparecerán en la motivación, en la justificación, pero es evidente, ¿no?, que son razones causales explicativas. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Por qué más libertades al inicio de la jornada y menos antes del refrigerio? Se ha sostenido que eso se debe a un sesgo del statu quo. Es decir, los seres humanos tendemos a mantener las cosas como están. Pero para cambiar un estado de cosas necesitamos desarrollar un esfuerzo especial, sea un esfuerzo físico o un esfuerzo mental, cognitivo. En este caso, se trata de esto último. Eh, para variar el estado de detención hacia una libertad se necesita un esfuerzo cognitivo mayor. Y ese esfuerzo cognitivo mayor es difícil realizarlo cuando se tiene cansancio o agotamiento mental, ¿no? Y por el contrario, cuando se está con la energía mental en un nivel alto, tenemos mayor facilidad para hacer estos esfuerzos cognitivos, ¿no? Y bien, entonces la explicación va por ese lado, ¿no? El cansancio mental va a generar entonces que mantenga una situación de statu quo. Obviamente, esto es una actuación inconsciente, ¿no?, de los magistrados objeto de esta investigación. Eh, Hay muchas otras investigaciones similares, ¿no?, que muestran la presencia de una serie de sesgos cognitivos en los decisores, ¿no? Lo importante es tener en cuenta entonces, como uno de los factores que influyen en el contexto de descubrimiento, estos, ¿no?, estos sesgos que son inconscientes y que tienen que ver con la forma como opera nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Tenemos básicamente dos sistemas de pensamiento, según sostienen Kahneman y colegas, ¿no? El sistema de pensamiento intuitivo, o sistema uno, y el sistema 2, el sistema reflexivo. En el sistema intuitivo adoptamos ciertas heurísticas, ya las tenemos, es la forma normal que tenemos de tomar decisiones intuitivas, y esas heurísticas conducen a los sesgos como los que estamos mencionando. Hay una amplia, amplísima, en realidad, literatura sobre sesgos cognitivos, ¿no?, además del statu quo, el de anclaje, el sesgo retrospectivo, el sesgo de confirmación, el efecto halo, etcétera, etcétera. Una serie ¿no?, de entonces factores que van a intervenir de manera inconsciente en nuestra toma de decisiones. Y esto es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es que en materia de dirección judicial de audiencias este factor también hay que tomarlo en cuenta. Bien, para la tarea de la Dirección Judicial de Audiencias, además de tener en cuenta la existencia de estos dos contextos de descubrimiento y de justificación, tenemos que tener en cuenta también lo siguiente, que las personas tomamos decisiones en función de nuestra cultura en general, ¿no? Las decisiones cotidianas que tomamos tienen que ver con la forma como pensamos. Y esa forma como pensamos no es sino nuestra cultura. Lo propio va a ocurrir en las decisiones judiciales. Es la cultura jurídica la que nos va a orientar a tomar determinadas decisiones. Y la cultura jurídica se va a expresar, a
a través de lo que se conocen como las concepciones del derecho. Yo diría a base de dos factores, ¿no? Tenemos una cultura en relación a los aspectos normativos, que tiene que ver con las concepciones del derecho, y también una cultura jurídica en relación a los aspectos fácticos, que tiene que ver más bien con nuestra comprensión epistemológica, ¿no? En una aproximación actual, diríamos que la cultura jurídica tendría esas dos variables, concepciones del derecho y aproximaciones epistemológicas. Algo vamos a hablar de ambas cosas. Empezando por lo primero, ¿no? Por nuestra cultura jurídica en relación a los aspectos normativos o concepciones del derecho. Tenemos que hoy día podemos hablar de cuatro grandes concepciones del derecho. No son las únicas. Estamos acá esquematizando bastante para presentar el tema, ¿no? Pero podemos decir en términos generales, ¿no?, que tenemos una cultura formalista, quienes siguen el formalismo jurídico, en el otro extremo una cultura neoconstitucionalista y como posiciones intermedias a un positivismo y a un pospositivismo. ¿Cómo piensan los formalistas? Para un formalista, el derecho es entendido básicamente como un texto. El derecho es un texto. Entonces, acá lo que interesan que son los textos legales, ¿no? El derecho es un texto legal, entonces. Para un juez formalista, solo está permitido aquello que un texto legal expresamente, de manera explícita, se lo dice. Hay una investigación realizada en el ámbito de la justicia penal del sur del país sobre las convenciones o acuerdos probatorios en juicio oral, ¿no? Se realiza la investigación y se determina que hay muy pocos jueces que en ese distrito judicial aceptan o promueven inclusive convenciones probatorias en el juicio oral. Y cuando se indaga un poco de las razones de por qué algunos no lo hacen, la respuesta era porque no hay ningún texto, ninguna norma que autorice expresamente. Ese es un típico ejemplo de un formalismo jurídico, una concepción formalista, ¿no? Si no está en el texto, no está en el mundo, ¿no? Algo es. Bien, al otro extremo tenemos el neoconstitucionalismo. Para la cultura neoconstitucionalista, eh, más bien ya los textos importan poco, ¿no? Las reglas importan poco, y lo que van a importar fundamentalmente son los principios, los principios y los valores que están detrás, que sustentan a los principios, de tal manera que para quienes piensan de esta forma, los jueces prácticamente podrían hacer todo, lo que sea, ¿no? Porque los principios, como sabemos, son por su propia entidad bastante amplios, son generales, y además los principios suelen jugar en sentido opuesto. Quiero decir que frente a un conflicto cualquiera, normalmente vamos a encontrar principios encontrados que nos dan soluciones opuestas, ¿no? Eh, Libertad de expresión o libertad de información, por ejemplo, de un lado, ¿no? Alguien que esté expresando, diciendo algo que del otro lado, dicen, puede afectar al derecho al honor, ¿no? Y entonces tenemos, así como en este caso, yo diría que así en todos los casos que se presentan, la posibilidad de tener los principios encontrados. Si esto es así, y para el neoconstitucionalismo, los jueces pueden decidir solo en base a principios, porque además consideran que estos tienen una jerarquía superior a las reglas, entonces cualquier cosa podrían decidir en términos pragmáticos. Los dos extremos, ¿no? Formalismo, solo aquello que dicen los textos, y para el neoconstitucionalismo, lo que digan los principios, que esto es bastante amplio. Encontramos al intermedio dos posturas adicionales. La del positivismo, para quienes el ordenamiento jurídico está compuesto básicamente por reglas. Los principios no juegan, en tanto los principios eh, son una manifestación, ¿no?, de valores, y los temas valorativos no son fundamentales para los positivistas. Lo que interesan son las reglas.
Eh, si una regla es considerada injusta por el juez, igual, es valorativamente injusta, pues el juez igual va a tener que aplicar la regla. Inclusive algunos positivistas llegan a decirlo y lo dicen expresamente, que bueno, tu juez, si es que no estás de acuerdo con la regla, debes aplicarla igual. Pero si eso te pesa mucho en la conciencia, entonces renuncia, ¿no? Entonces, fíjense ese apego tremendo del positivismo a la regla. Claro, tiene alguna explicación esto, que es una búsqueda de la seguridad jurídica, de la certeza en las decisiones. Otra posición intermedia es la del pospositivismo. Para el pospositivismo, en el derecho interesan no solo las reglas, como dicen los positivistas, sino también los principios. Hay reglas, pero también hay principios. Son los dos tipos de normas que integran al derecho. Las reglas tienen la virtud, como destacan los positivistas, de darnos cierta seguridad, cierta certeza, ¿no? Cierta previsibilidad mayor. Sin embargo, no es posible, sostiene el pospositivismo, que todos los conflictos posibles, todas las situaciones posibles sean regladas o estén regladas, y entonces se necesita la aplicación de principios. Hay situaciones ciertamente no regladas y los jueces tienen que tomar decisiones y entonces acuden a los principios o las reglas tienen más de un sentido interpretativo posible y habrá que buscar cuál es el mejor sentido interpretativo y ello será de acuerdo a los principios subyacentes a estas reglas. Aquellos principios que pretenden ser realizados por las reglas no tendrán que primar en esta tarea interpretativa. Esta propuesta del pospositivismo. Entonces, como esta aplicación de reglas y principios va a suponer cierta toma de decisiones de los jueces en la búsqueda de la solución correcta, valorativamente correcta, importan dos valores también para el pospositivismo, entonces ello necesita de una argumentación, sostener argumentativamente cuál es la solución correcta en aplicación de reglas y de principios. Y esta argumentación es sino una práctica social, es una práctica argumentativa. Práctica social en el sentido de que lo que quienes argumentan pues son las personas, ¿no? Integrantes de la práctica forense, jurídica, judicial. Bien, esas son las posiciones esbozadas, ¿no? Y casi de manera muy gruesa, que reflejarían distintas culturas jurídicas o distintas culturas judiciales, también podríamos decir, ¿no? Formalismo, positivismo, pospositivismo y neoconstitucionalismo. Lo interesante de esto es que, ¿cómo piense un juez, si es formalista, positivista, pospositivista o neoconstitucionalista, va a pensar y va a resolver de una manera diferente? Si tendríamos que dar un paso más, ¿no? Y emitir un juicio sobre estas posiciones, pues yo creo que la posición formalista está, bueno, es lo que cree, es así, ¿no? En la literatura académica, científica, altamente desacreditada. Es más, muchos pueden decir soy neoconstitucionalista, lo dicen de hecho algunos, ¿no? O soy pospositivista, o soy positivista, pero nadie se dice yo soy formalista. El formalismo entonces es una cultura jurídica carente de un sustento teórico académico que sea defendido, ¿no? Sin embargo, a pesar de que carece, ¿no? de este sustento, es según la opinión, mencionaré dos, ¿no? de un peruano como Ricardo León Pastor, que ya hace muchos años escribió un trabajo sobre el formalismo jurídico en el Perú, o de una opinión externa, como del profesor Manuel Atienza, sostiene que el formalismo jurídico está fuertemente arraigado en ciertos sectores de la judicatura en Iberoamérica. Bien, entonces el formalismo jurídico habría que descartarlo, habría que dejarlo de lado, habría que entender que es una cultura jurídica que carece de legitimidad.
Eh, la propuesta opuesta a la del neoconstitucionalismo, en cambio, sí tiene, ¿no?, algunos defensores, ¿no?, que sostienen básicamente que el sistema jurídico en última instancia está integrado por principios y solo importan los principios porque pueden derrotar a las reglas en cualquier situación, ¿no? Este también es, yo creo que una teoría que no deberíamos seguirla. ¿Y por qué? Básicamente porque desconoce o minusvalora el elemento autoritativo del derecho. Es decir, los jueces no son legisladores, los jueces están para aplicar la ley. Quien tiene legitimidad para determinar las leyes, ¿no?, pues es el Congreso, es la autoridad legislativa, constituyente, y no los jueces. Los jueces deben centralmente aplicar esas leyes. Y el neoconstitucionalismo lleva a que los jueces acaben creando derecho eh, más- prácticamente sin limitaciones, ¿no? El debate fuerte, diría, está entre el positivismo y el pospositivismo. En la actualidad, eh, el problema del positivismo es el siguiente: parte de un fin loable, ¿no?, buscar la seguridad, la certeza jurídica. Claro, quisiéramos, ¿no?, que para cada situación contar con una norma que claramente nos defina, nos delimite cuál es la solución correcta para cada situación. Pero la práctica cotidiana nos dice que eso no es así. Las reglas con las que contamos no resuelven todas las situaciones que se presentan y cotidianamente estamos interpretando. Y de hecho, en casos inclusive de trascendencia nacional, vemos cómo se discute el alcance de las reglas. Y no pensemos, por ejemplo, en caso del juicio al expresidente Castillo, ¿no? Alzamiento en armas, es un texto que está en la red. ¿Y qué es el alzamiento en armas, no? Pues fíjense, hay que hacer cierta labor interpretativa que es inevitable, ¿no?, la que acuerdo. Y esa es una limitación del positivismo. En qué medida? Que cuando hay que hacer entonces labor interpretativa, ¿no?, asignar ciertos sentidos, el positivismo dice, bueno, si hay varios sentidos posibles al texto, el juez decide. Y lo que el juez decida está bien, ¿no? Hay un ámbito de discrecionalidad judicial bastante amplio. El pospositivismo dice, cuidado, ¿no? Puede haber varios sentidos interpretativos, pero el juez no puede decidir a su libre arbitrio cuál es el sentido interpretativo que va a aplicar. Tiene que elegir aquel sentido interpretativo que, de acuerdo a los valores, al sistema valorativo, ¿no?, nuestro, eh, sea el más correcto. El pospositivismo, entonces, da un paso más allá, ¿no? Dice, bueno, tenemos que buscar cuál es la mejor solución, la solución más correcta, que es aquella que se adecua mejor a los valores, ¿no?, a los valores que las reglas pretenden tutelar, y ello además debe ser adecuadamente argumentado. Bien, en conclusión, ¿no?, en esta pugna entre formalismo, positivismo, pospositivismo y neoconstitucionalismo, en lo personal, considero que una concepción no positivista o pospositivista tiene una mayor capacidad de rendimiento para una administración de justicia que pretenda acertar, ¿no?, que pretenda alcanzar estos valores del sistema. Bien, entonces ese es un segundo aspecto, después de los contextos de descubrimiento y de justificación. El tema de la cultura judicial es un segundo elemento esencial para luego diseñar, ¿no?, una forma, un mecanismo, un estilo, una metodología de dirección judicial de audiencias. Bien, decíamos que para el pospositivismo el derecho estaba compuesto de reglas y principios y en su aplicación necesariamente se
tenían que desarrollar mecanismos argumentativos, porque claro, no basta con decir el sentido interpretativo adecuado es tal, sino que tienen que darse buenas razones que la sustenten, es decir, argumentar el porqué. Y esto ha llevado a que en los últimos años, décadas, diríamos en realidad, en la teoría del derecho, se produzca lo que se ha denominado un giro argumentativo, ¿no? ¿En qué consiste este giro argumentativo y con una cierta orientación al pragmatismo? Se habla de que estamos ante un nuevo paradigma que consiste en observar a los fenómenos jurídicos desde la perspectiva de la persuasión racional, de la práctica persuasiva, de la práctica argumentativa. Dicho en términos simples, ¿no? El derecho era concebido antes, ¿no? Del no positivismo, pospositivismo, era concebido como algo que está ahí, ¿no? Que está en los textos, que está en los códigos, que está en las bibliotecas, etc. El derecho está allá. Para el pospositivismo, por lo menos para la variante sustentada por la Escuela de Alicante, el derecho no es algo que esté fuera, ¿no? Es algo en que participamos en su constitución, ¿no? El derecho es una práctica social argumentativa. Y esto, que en términos teóricos puede sonar algo abstracto, ¿no? ¿El derecho es un texto o es una práctica social argumentativa? En términos teóricos puede sonar algo abstracto, pero en términos prácticos el tema es más sencillo. Perdón. Decía, en términos prácticos el tema es, yo lo veo mucho más sencillo, porque la experiencia cotidiana en el foro, ¿qué nos muestra? Nos muestra que frente a un caso o a casos estructuralmente parecidos, con carga probatoria más o menos parecida, los resultados no siempre son los mismos, ¿no? ¿Y por qué? Porque frente a casos similares, parecidos, estructuralmente similares, etcétera, hay soluciones distintas. Puede deberse a distintos factores. Puede deberse a factores vinculados a las partes, a la capacidad de litigación, ¿no? De las partes. Saben ustedes, ¿no? Que un fiscal especialmente entrenado suele tener más éxito que uno que no lo sea. Y lo propio con los abogados, ¿no? ¿Y por qué? Precisamente porque la capacidad argumentativa es diferente, es mayor y lleva a soluciones distintas. ¿Y eso qué es? Eso es una práctica argumentativa y que va a constituir el derecho en el sentido real, práctico del término, porque a consecuencia de estas prácticas argumentativas alguien está disfrutando en su casa viendo televisión y otro puede estar en un penal purgando pena, ¿no? Y ese es el derecho que se realiza, el derecho como práctica social argumentativa. Y lo propio con nuestros jueces, ¿no es cierto? Las distintas soluciones que pueden plantear para los casos, no todos los jueces deciden, igual tienen criterios diferentes, va a depender de argumentaciones diferentes, porque no basta con que el juez diga, para mí la solución es esta. Eso no es lo importante. Lo importante es el por qué, cuáles son las razones con las cuales sustenta tal decisión. Tenemos entonces en el mismo distrito judicial, de pronto, un juez que interpreta en un sentido, otro juez que interpreta en otro sentido, y eso va constituyendo, ¿no? Soluciones concretas. Es el derecho como práctica social argumentativa. Esa es la esencia de este enfoque del derecho como argumentación. Otra característica pues, es de esta concepción no positivista que busca desarrollar una teoría del derecho que pueda ponerse en práctica, que sea útil para mejorar la sociedad y el propio derecho. Esto también creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, como veremos dentro de unos momentos, eh, si necesitamos en el ámbito de dirección judicial de audiencias, tener una mayor efectividad, una mayor eficacia, pues tenemos que hacer una teoría, ¿no? que apunte a eso para resolver problemas concretos que tenemos, ya hemos visto, ¿no? Estas sobrecargas procesales, les decía,
que hoy día en varios distritos judiciales del país se estén fijando audiencias ya no para este año, sino para el 2026 o en algunos casos para el 2027. ¿Qué nos está indicando? Pues que la cantidad de horas que se dedican a las audiencias, ¿no? Porque de eso se trata finalmente, si es que ellas se podían reducir con técnicas de distribución de audiencias adecuadas, pues estaríamos dando soluciones concretas a problemas prácticos, ¿no? Y esto también es importante, es un enfoque pragmático de esta concepción. Algunas otras ideas, esto lo voy a pasar, ya lo había dicho también hace un momento, es que se busca dar soluciones que tengan una pretensión de corrección o justificación. No basta con decir, bueno, los sentidos interpretativos son cuatro, yo soy juez, yo elijo el tercero, porque soy el juez. No, sino buscar la mejor solución en función de argumentos valorativos. Por eso es que se utiliza en el pospositivismo necesariamente el elemento valorativo. Y cuando se utiliza el elemento valorativo, acá vamos a retroceder un poquitín, cuando se utiliza el elemento valorativo, va a ser necesario, ¿no? Utilizar cierto objetivismo valorativo. Este es un tema muy complejo. Simplemente diremos lo siguiente, que el objetivismo valorativo manifiesta esto. En materia de valores, eh, no es lo relevante, no importa que la perspectiva subjetiva, es decir, que uno diga, yo considero tal cosa, para mí mi valoración es tal, otro diga que mi valoración es cual y un tercero una diferente. Porque si tenemos una perspectiva subjetivista, relativista en materia de valores, al final cualquier cosa pasa como buena, ¿no? No, para el objetivismo valorativo es posible que las personas racionales, ¿no?, en un contexto racional desinteresado, desprejuiciado, teniendo el tiempo adecuado, etcétera, podamos ponernos de acuerdo en qué es lo mejor, qué es lo correcto en cierto contexto. A eso apunta el objetivismo valorativo. Es posible entonces que hayan estos acuerdos y que no todo vale lo mismo, ¿no? Bien, un aspecto final que valdría la pena destacar acá también es que para este enfoque el derecho requiere de técnicas para el tratamiento de los problemas. Y esto nos lleva de la mano a las técnicas de dirección judicial de audiencias. Nosotros en el Perú, con la reforma procesal penal y luego, ¿no?, con la civil, la laboral, el derecho de familia, etcétera, hemos visto la importancia de las técnicas de litigación. De hecho, verán que un fiscal o un abogado que manejen adecuadamente las técnicas de litigación y las manejen correctamente, además, pues aportan a la prosecución de un juicio de manera ágil y correcta, en las técnicas adecuadamente comprendidas, no aquella esa desnaturalización de espectáculo de las técnicas de las que ya hablaremos algo en un momento. Pero se requieren, es importante el uso de técnicas. Si un fiscal o un abogado no tienen, por ejemplo, técnicas adecuadas para manejar un contrainterrogatorio, pueden acabar perdiendo un caso que resultaría ganable con las técnicas adecuadas. Son importantes las técnicas. Pero además de las técnicas de litigación, que son para litigantes, obviamente, existen las técnicas de dirección judicial de audiencias, que son para jueces. El aspecto aplicativo de, del derecho, como de toda ciencia, supone utilizar técnicas. En el caso de los jueces están las técnicas de dirección judicial de audiencias, las técnicas de deliberación para llegar a la decisión, las técnicas de motivación de las resoluciones judiciales. Son tres de las técnicas más importantes en materia judicial, ¿no? Sobre esto, sin embargo, se ha trabajado mucho menos que respecto a las técnicas de litigación. Un enfoque no positivista
Y con esta dosis de pragmatismo nos hace ver la importancia de la necesidad del desarrollo y manejo de estas técnicas. Bien, eh, entonces estamos hablando de este tema sobre una concepción jurídica que vincula al derecho y la argumentación. Y hemos visto que esto se da en el ámbito del no positivismo o pospositivismo. Hemos visto cómo se entiende al derecho, ¿no? Como práctica social, argumentativa, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar ahora algo muy, muy breve sobre la argumentación. La argumentación puede ser entendida desde distintos puntos de vista. Entonces hay una concepción formal, una concepción material y una concepción pragmática de la argumentación. Y finalmente hay una concepción que toma todos estos aspectos, ¿no? Formal, material y pragmático, y los integra, ¿no? Es la concepción que vamos a seguir. Muy brevemente, para la concepción formal, o esta concepción formal hace abstracción del contenido de verdad o corrección de las premisas, se basa básicamente en la lógica formal, en esquemas de argumentos, etc. La concepción material, en cambio, está preocupada en si en lo verdadero o en lo correcto de los enunciados, ¿no? Eh, Busca la realización de los valores de verdad y justicia. Bien, aquí entonces el centro de atención está ya no, como en el caso anterior, que se centrada en una argumentación, o sea, en un conjunto de premisas e inferencias en la formal, sino que para la construcción material lo que importa que son los criterios de corrección de las premisas y la conclusión. Cuando estamos ante premisas correctas, no cuando estamos ante conclusiones correctas, lo material. Para una tercera concepción, la pragmática, la argumentación es una actividad lingüística, un hacer, una práctica, ¿no? Que puede tener una característica retórica cuando una persona pretende convencer, ¿no? a un auditorio, o una característica dialéctica cuando se da, ¿no? una situación de dos partes que están, ¿no? Pretendiendo convencerse mutuamente de algo. En el contexto judicial, pues hay, de hecho, manifestaciones retóricas, ¿no? Pero también vamos a encontrar manifestaciones dialécticas. Bien, lo que busca la concepción pragmática entonces es enfatizar la aceptabilidad, el consenso, buscar, lograr persuadir al otro, lograr que la posición que uno sostiene sea aceptada, haya cierto consenso en torno a esas posiciones. Bien, entendidas como concepciones, estos aspectos formal, material y pragmático, son tres concepciones diferentes. Sin embargo, la teoría de la argumentación jurídica actual eh, tiende más bien a, ¿no? Vincular todos estos aspectos. Concretamente, una vez más, este es un desarrollo presentado por el profesor Manuel Atienza, seguramente el filósofo del derecho más influyente en el contexto iberoamericano en la actualidad. Argumentar desde esta posición es proporcionar una serie de proposiciones, es el aspecto formal, ¿no? O razones, ¿no? Aspecto material, proposiciones sustentadas en razones, podríamos decir, ¿no? Que están articuladas y que constituyen premisas, ¿no? De las que se sigue una conclusión que busca convencer o persuadir, ¿no? Tenemos entonces los tres aspectos, formal, material y pragmático en la argumentación. Eh, si hoy día el derecho es concebido como argumentación, vamos a ver entonces que el derecho también va a tener estos aspectos. El derecho va a tener un aspecto formal, un aspecto material y un aspecto pragmático. De hecho, que esto es así. Si no pensemos lo que ocurre con la motivación de las resoluciones judiciales, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional, desde mucho atrás, por lo menos del caso Llamoja,
habla de la justificación interna. Esta justificación interna no es sino la corrección lógico-formal del razonamiento. Entonces, fíjense, esos elementos están presentes en nuestro derecho, cómo lo comprendemos, cómo lo entendemos. En cuanto a lo material, también, y antes de pasar a lo material, lo formal no solamente en el aspecto silogístico, sino también en el razonamiento probatorio. Cuando se habla de una inferencia probatoria, se aplica el modelo de Tullmin, ¿no? Para las inferencias probatorias, estamos utilizando aspectos formales argumentativos. Bueno, los aspectos materiales, ¿no? La verdad en cuanto a las proposiciones fácticas y la corrección en cuanto a las proposiciones normativas. Y lo pragmático, pues también tenemos la calidad de las resoluciones judiciales, por ejemplo, que son inclusive materia de evaluación en cuanto a su comunicabilidad, ¿no? El lenguaje claro, adecuadamente estructuradas, etcétera. Claro, no es posible convencer algo a alguien si es que no tenemos un discurso adecuadamente presentado, es el aspecto pragmático, ¿no? Son, estos elementos entonces están presentes en cómo concebimos el derecho, en nuestra práctica jurídica. Y eso también se va a manifestar, estos tres elementos, en la motivación de las decisiones judiciales, ¿no? Justificación interna a la formal, justificación externa a la material, el elemento pragmático, el tema de presentación de las decisiones, la pretensión de corrección, etcétera. Bien, entonces, para concluir esta parte que hemos trabajado, el derecho y argumentación están íntimamente vinculados, al extremo de que podemos hablar del derecho como argumentación. Y hemos visto todas estas implicancias. Todo esto va a ser importante para una adecuada dirección judicial de las audiencias. Vamos ahora a referirnos a la técnica, tecnología y derecho, muy brevemente ya, porque de esto ya hemos hablado. En el derecho, las técnicas se manifiestan de distinta manera. Hay técnicas, por ejemplo, para entrevistas, técnicas que los abogados, por ejemplo, deberían implementar cuando se entrevistan con un cliente, o técnicas de asesoría, técnicas de consultoría, etc. Se ha trabajado muy poco de eso. Técnicas de negociación, ¿no? En los casos de la justicia negociada, las técnicas de litigación, que pues sí se conoce, yo diría, bastante en el medio, ¿no? Que son técnicas de litigación oral, pero también hay técnicas de litigación escrita. Luego, en el manejo judicial de casos, tenemos las técnicas de dirección judicial de audiencias, de decisión o deliberación, de motivación, etcétera, y otra cantidad enorme de técnicas que encontramos en el mundo jurídico, ¿no? Más adelante hablaremos de algunas técnicas en la dirección judicial de las audiencias. Bien. Con estos aspectos previos, fundamentales, básicos, pasaremos ahora a reflexionar un poco sobre los principios de la dirección judicial, centrándonos ciertamente en la dirección judicial del juicio penal. Hay una serie de principios para la dirección judicial del juicio, de dirección judicial del proceso, es el principio general que es aplicado también a esta materia, el principio de dirección judicial para que la decisión judicial se geste en un contexto de mayor racionalidad posible, de dirección judicial para que el juicio sea correcto, para garantizar la efectiva defensa y continuación del juicio, etc. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos brevemente. El principio de dirección judicial del proceso, que tiene que ver, ¿no? Con una cuestión de conformación de un sistema procesal y lo que busca es evitar los excesos de un sistema privatístico, donde las partes dominan el proceso y hay un rol pasivo del juez, ¿no? Entonces, se dice que el proceso no es solo de interés de las partes, hay un interés público, ¿no? En esto, y por eso el juez no puede limitarse a un rol pasivo de mirar lo que hagan las partes para luego decidir, sino que tiene que tener, ¿no? Cierto rol activo que le
permita conducir adecuadamente el proceso, ¿no? Entonces, los sistemas procesales publicísticos, no privatistas, ¿no? Entonces, conciben al proceso como un instrumento para que los derechos se realicen, ¿no? Y pues requieren que el juez tenga autoridad para que estos derechos puedan realizarse. ¿Cuál es el contenido de esta dirección o facultades de dirección judicial del proceso? Lo que el juez necesite para la realización efectiva de los fines propios del proceso que se trate, en este caso el proceso penal acusatorio, y para la realización de los fines del derecho material correspondiente, el derecho penal sustantivo. Lo que sea necesario para ello, ¿no? Para la realización efectiva de estos fines, pues está en el ámbito de este principio de dirección judicial del proceso. Ahora, hay algunos otros principios más específicos de los que a los que vamos a referirnos. Hay un principio que hoy en día va cobrando una especial importancia, que es el principio de dirección judicial para que la decisión se geste en un contexto de mayor racionalidad posible. Tenemos que partir de que existe el derecho a un juicio, pero no a cualquier juicio, es a un juicio racional. Si habría simplemente el derecho a un juicio, pues también podemos juzgar, decidir simplemente, podría ser leer hojas de coca, como pasos con algún tribunal, entre comillas, en algún lado de este lado del mundo, ¿no? Eh, pero será un juicio, ¿no? Pero no es un juicio racional. Existe el derecho a un juicio racional y, correlativamente, el deber de los jueces de juzgar racionalmente. Hay que descartar, ¿no?, los elementos irracionales del ámbito del juzgamiento. Esto nos lleva a entender que hay ciertos deberes que definen propiamente el rol del juez, ¿no?, que son aquellos requisitos básicos de racionalidad judicial. Un juez tiene que ser independiente, un juez tiene que ser imparcial. Si no es independiente y no es imparcial y no aplica el derecho en sentido deóntico, no es juez. Puede tener el cargo de juez, puede tener el título de juez, pero si no actúa con independencia e imparcialidad, ¿no? Y por las razones del derecho, no lo es en sentido deóntico. Racionalmente, no está actuando como juez. Ahora, la racionalidad tiene ámbitos, ¿no? Hay un ámbito de racionalidad teórica o creencial en cuanto a los hechos. Es decir, la racionalidad teórica tiene que ver con que teórica acá viene en el sentido no de la teoría, sino en el sentido de lo fáctico, que estamos hablando en el sentido filosófico del término, ¿no? La racionalidad creencial, digamos mejor, o racionalidad fáctica, tiene que ver entonces con cuáles son, ¿no?, estos principios que guían, que regulan el establecimiento de la verdad de los hechos. Son cuestiones básicamente epistemológicas. ¿Ok? Entonces, la razón teórica o creencial se va a manifestar, ¿no?, en cierta posición epistemológica en el conocimiento. Tiene que ver mucho esto con el razonamiento probatorio como actualmente es entendido. Y tenemos además el ámbito de la racionalidad práctica, es decir, la razón práctica acá viene en el sentido igual, ¿no?, filosófico de el actuar correcto, entonces de las normas correctas. ¿Cuál es, no?, la norma o el sentido normativo correcto que se tiene que respetar? Bien, entonces racionalidad teórica y racionalidad práctica, que es un ámbito que tiene que respetarse en el proceso, y la dirección judicial de audiencias entonces tiene que apuntar al logro de esas racionalidades. Entender que hay un riesgo de que hayan decisiones irracionales, ¿no? Eh, Esto puede
ser producto, como habíamos hablado hace un momento, de ciertas decisiones, ciertos sesgos a nivel de los juicios intuitivos, los sesgos cognitivos, etcétera. Y esto lo pasaremos por razones de tiempo muy rápidamente. Eh, los sesgos cognitivos, ¿no?, pueden conducir a decisiones injustas, como hemos graficado, ¿no?, con el caso de la justicia penal israelí estudiado por Danziger y colegas, ¿no? Bien, en este contexto entonces los jueces tienen un deber que es el de proteger el contexto de la decisión frente a riesgos de irracionalidad. Es un deber de actuar, ¿no? Tienen que actuar durante las audiencias, dirigirlas de tal manera que la protejan de riesgos de irracionalidad. Ahora, estos riesgos de irracionalidad pueden ser internos o externos. Internos, los propios sesgos cognitivos judiciales, por ejemplo, ¿no? Eh, si los sesgos cognitivos son inconscientes, ¿no?, y además es difícil conocer que uno está sesgado, porque hay un sesgo del punto ciego, ¿no?, que nos dificulta darnos cuenta de que estamos bajo los efectos de un sesgo cognitivo. Es una tarea compleja, ¿no? Pero es posible diseñar ciertas estrategias para el control de nuestros propios sesgos, ¿no? Sobre eso podemos hablar en algún momento. Es un tema complicado, pero posible, ¿no? Solo mencionaré una técnica, por ejemplo, de control de estos sesgos. Uno de los sesgos más extendidos y también más dañinos es el sesgo de confirmación. Este sesgo que se manifiesta en un juicio cuando desde los momentos iniciales del juicio el juez ya se forma cierta idea sobre el caso, sobre la decisión del caso, ¿no? Parece que este es culpable, ya hizo un juicio. Y se hace ese juicio al inicio, el riesgo del sesgo de confirmación no es alto, es altísimo. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, nuestra mente, nuestro sistema intuitivo tiene una necesidad tremenda de coherencia. Y si yo siembro yo una semilla de una decisión en determinado sentido, empiezo a valorar todo desde ese punto de vista. Y entonces le doy mayor credibilidad a aquello que confirma mi impresión inicial. eh, Veo más esos aspectos, los destaco, los memorizo mejor, etcétera, etcétera, y voy a acabar confirmando esas impresiones. Sesgo de confirmación. Una técnica de manejo, de control de este sesgo es primero, el ser consciente de su existencia, de que podemos ser víctimas de este sesgo y entonces implementar apenas uno tenga una idea inicial que se nos presenta inevitablemente, ¿no?, sobre la valoración de ciertas situaciones, plantearnos hipótesis alternativas. ¿Ok? Entonces, si yo me descubro que estoy, pero acá parece que es culpable, ¿no?, inmediatamente digo, y cuidado con el sesgo, ¿no? Y bueno, que reflexiono, digo, ¿por qué parece que es culpable? Por tal y tal razón. Ok, a ver, pongamos una hipótesis alternativa. ¿Y qué pasaría si es que? Y pongo una hipótesis 2. Y además, ¿qué pasaría si es que una hipótesis 3? Neutralicé el sesgo de confirmación porque ya estoy buscando con hipótesis alternativas, ¿no? Esta es, por ejemplo, una técnica de manejo de sesgos importante que habría que trabajar. Hay que ser consciente de estos aspectos, ¿no? Entonces, fíjense, en la dirección judicial de audiencia, mientras el juez va mirando, ¿no?, la práctica de la prueba, también tiene que mirarse a sí mismo. Qué tarea tan enorme, tan difícil, ¿no? Pero esa es la tarea judicial, esa es la magnitud de la responsabilidad que tiene. Y hay que introducir entonces estos factores. De hecho, que ya se postula inclusive que es un deber deontológico de los jueces el control de sus propios sesgos. Otros riesgos para la racionalidad son externos. Entre los riesgos externos tenemos algo que se va manifestando cada vez más, ¿no?, que es una litigación de espectáculo. Es decir,
eh, cierto abuso, ¿no? del escenario de la audiencia para hacer un espectáculo del juicio, pervirtiendo los fines propios de un debido proceso. Las audiencias no son sino un instrumento, un escenario donde debe realizarse, debe canalizarse un debido proceso. Un debido proceso supone alegaciones, supone planteamientos de prueba, etcétera, etcétera, pero no el instrumentalizar, ¿no?, este escenario para lograr fines ajenos a los propios del derecho, de la justicia. Fines de atraer atención mediática, buscar que la atención mediática puede ejercer cierta presión sobre los jueces, lo cual es además ilícito, ¿no? Entonces, intentar, ¿no?, afectar la independencia o imparcialidad judicial no es lícito precisamente. Lamentablemente hay una tendencia no solo en el medio judicial, sino en el medio social, que ya fue adelantada hace muchos años por nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, un ensayo magnífico, maravilloso, titulado La sociedad del espectáculo, al que le hemos prestado realmente poca atención, ¿no? Donde ya destacaba cómo es que la sociedad nuestra iba involucionando hacia una sociedad del espectáculo en todas las áreas, ¿no? Las artes, principalmente, ¿no? Las artes, música, pintura, etcétera, etcétera. eh, Política, y estamos viendo hoy día que eso también pasa con el derecho. Ese es un riesgo para la racionalidad y hay que controlar ese riesgo como se controlan todos los riesgos, ¿no? Eh, y es un deber del juez, es un deber del juez hacerlo. Por ejemplo, si en un alegato, ¿no?, el fiscal dice algo así, como la defensa no podrá acreditar tal cosa, o la inocencia del acusado, está claramente invirtiendo el principio de la carga probatoria, y eso puede ser, debe ser controlado de oficio por el juez. O cuando dice, de hecho, que ha pasado más de un caso, ¿no? Sale llega un periódico, señor juez, el pueblo clama justicia, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el juicio? Está tratando de introducir factores emotivos e irracionales al proceso que no tienen que ver con los factores racionales, que son los únicos que deben entrar en juego al interior de un proceso. Los deberes de control del juez ahí se activan, deben activarse. Y luego tenemos el principio de dirección judicial para que el juicio oral sea correcto y percibido además por la sociedad como tal, ¿no? No solo debe ser correcto, hay que buscar que la sociedad también lo perciba de esa manera, ¿no? Tiene que tener el juicio una apariencia de corrección, no solo ser correcto, parecer también correcto, ¿no? El respeto por a la dignidad de las personas en el juicio, etcétera. Y habría mucho que hablar, el tiempo es siempre corto. Otro principio de la dirección de audiencias es aquel que exige garantizar la efectiva y debida continuación del juicio. Esta es una de las normas, yo diría, más importantes de nuestro sistema, ¿no? El artículo 364.5, que dice que el poder discrecional del juez le permite resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. Fíjense, acá hay un montón de cosas, nos dice este dispositivo. De un lado, nos habla de eh, eh, cuándo se aplica este principio en una determinada circunstancia, cuando hay una necesidad para la efectiva y debida continuación. ¿Qué es lo efectivo? La palabra efectiva significa, se refiere a lo que es eficiente y eficaz. O sea, junta lo eficiente y lo eficaz. Lo eficiente más lo eficaz. ¿Qué es lo eficiente? Es hacer algo bien hecho y con pocos recursos.
Tiene que ver más con la forma que se hace. Es hacer algo con pocos recursos y eficaz, tener un buen resultado. Entonces, cuando el juez necesite, ¿no? Hacer algo con pocos recursos, claro, recursos de tiempo, básicamente, ¿no? Pero que sin que se afecte el resultado, pues el juez tiene la obligación de actuar. Efectiva y debida continuación del juicio. ¿Qué es lo debido? Lo correcto. Si es que hay estas interrupciones abusivas que a veces hacen las partes, ¿no? No respetan ni siquiera si el juez les dio o no la palabra, vociferan, gritan, el juez tiene todas las facultades del mundo para corregir eso. No, no, no tiene las facultades, tiene el deber de hacerlo, tiene el deber de hacerlo. Y precisamente esta norma le atribuye el poder discrecional, fíjense, para resolver todas estas situaciones que se presentan, para todas las cuestiones no regladas, todo aquello que no esté en la ley, el juez tiene facultades para actuar en todos esos casos. Tiene el poder. ¿Qué es el poder? El poder es una potestad, pero de ejercicio obligatorio. ¿Ok? Es una potestad de ejercicio obligatorio. No es una facultad de si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Una potestad de ejercicio obligatorio. Es discrecional en la medida. ¿A qué se refiere al poder discrecional? Es discrecional porque puede determinar cuál es la medida adecuada. Tiene la discreción para la elección del medio. Él debe actuar. ¿Con qué medio? Él tiene la discreción para elegir un medio. Pero ojo, tiene que ser un medio efectivo, eficiente y eficaz, no cualquier medio. Bien, entonces tenemos aquí una norma de primera importancia que establece, ¿no? Este poder de actuación de los jueces. Luego tenemos el principio de dirección judicial para garantizar el desarrollo del juicio y el ejercicio pleno de los derechos de las partes. Los jueces dirigirán el juicio y ordenarán los actos necesarios para su desarrollo, ¿no? Fíjense lo que dice la norma. Todo lo que sea necesario para su desarrollo, pues ahí tienen las facultades para hacerlo. Les corresponde garantizar el ejercicio pleno de la acusación y la defensa, sin coartar el razonable ejercicio de estos derechos. Impedir que las alegaciones se desvíen, etcétera, etcétera. Están claramente las facultades. Estamos entonces ante un principio o directriz, ante una norma, ¿no? que obliga a este tipo de actuaciones. Un sexto principio es el de la Dirección para el Desarrollo Regular del Juicio y la producción de información relevante para la decisión y la justificación. Esto significa que el juez, durante el desarrollo de la actividad probatoria, ejerce sus poderes para conducirla regularmente. Eso dice el texto legal, ¿no? Mm, Ojo, que habla de una conducción regular, una conducción correcta del juicio. Puede intervenir cuando lo considere necesario, a fin de que el fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se lo requieran. Eso también es muy importante, ¿no? Tiene facultad para solicitar, para preguntar, ¿no? Que aquellos aspectos que no hayan quedado adecuadamente claros. El juicio no es una secuencia, una mera secuencia de actos que se suceden uno tras otro, ¿no? Es una secuencia de finalidades, de conseguir que cada acto realice la finalidad concreta. Si un alegato no cumple con su finalidad de transmitir información, el juez está en la necesidad, en la obligación de pedir el esclarecimiento correspondiente. Otro de los principios está referido al uso eficiente de recursos públicos. Esto también es de primera importancia, ¿no? El tiempo de las audiencias es recurso público. Hay un recurso público tremendamente escaso, cada vez más escaso, como hemos visto. ¿Cuánto cuesta la hora de audiencia? Es mucho dinero, ¿no? Y es escaso, y son escasas. Entonces, el permitir alegaciones intrascendentes, impertinentes, etcétera, pues simplemente es permitir que se dilapiden
recursos públicos. Los jueces tienen, de hecho, hay normas claras que van en ese sentido, ¿no? El deber de todo funcionario de cautelar el uso eficiente de recursos públicos, podemos encontrar en el Código de Ética de la Función Pública, fines de la función pública, obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos. La ley marco de modernización de la gestión del Estado, eficacia y eficiencia en la utilización de recursos públicos, etcétera. Eh, pues, esto es también de primera importancia. Bueno, yo soy abogado en ejercicio, además ya hace muchos años. Yo creo que un juez no restringe, no afecta el derecho de defensa cuando evita alegaciones largas, innecesarias, reiterativas, etc. Los abogados tenemos también deberes que cumplir, somos participantes de una mejor realización del derecho y tenemos que saber hacer nuestras presentaciones en los tiempos adecuados, de la forma adecuada, de manera eficiente y eficaz también, ¿no? Entonces, todos estamos en la obligación de cautelar los recursos públicos, pero los jueces la obligación de controlar que ello así suceda. Bien, si quisiéramos sintetizar todas estas normas que acabamos de revisar, diremos que en nuestro sistema encontramos lo siguiente, ¿no? Hay unos valores que hay que cautelar, ¿no? Que son el ejercicio pleno de la acusación y la defensa, el ser juzgado racionalmente, que el juicio sea percibido como legítimo, obtener mayores niveles de eficiencia, optimizar el valor de los recursos públicos. Son una serie de valores que tenemos, ¿no? Acusación, defensa, racionalidad, uso de recursos públicos, etcétera. Y para ello se les da poder discrecional a los jueces para resolver una serie de cuestiones, ¿no? Como las actividades no regladas, el desarrollo regular de la actividad probatoria, los esclarecimientos necesarios, impedir que las alegaciones se desvíen, etc. Fíjense, es amplio, amplísimo el ámbito del poder que tienen nuestros jueces. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora es, de alguna manera, la parte general, ¿no? Los aspectos fundamentales para la dirección judicial de audiencias. Luego, ya en la propia audiencia, en los propios juicios, hay una serie ya de actividades especiales que se pueden realizar, ¿no? Por ejemplo, en los alegatos, ¿no? Los alegatos tienen fines concretos, una función pragmática de interés de las partes, persuadir en el sentido de, ¿no? Primero presentar con claridad la posición de la parte, expresar las razones por las cuales debería declararle fundada su pretensión, ¿no? Bueno, esa es una función persuasiva, ¿no? No es hacer un aparataje de espectáculo o estar buscando los likes o las aprobaciones en las redes sociales, ¿no? No tiene que ver con eso, la persuasión racional. Luego tenemos también otro fin de legitimación y control social. Ese es un interés de la sociedad, ¿no? De que nuestros juicios sean legítimos y adecuados. Y intraproceso, el de información al juez, es el fin más importante desde el punto de vista del proceso. Para eso existen los alegatos, ¿no? Bueno, entonces los jueces tienen una serie de facultades acá, como controlar la duración de los alegatos. Otra cuestión fundamental, que el alegato guarde correlación con la acusación. Y aquí los jueces podrán encargarle a la defensa esta tarea y decirle al abogado, por ejemplo, el abogado, por favor, esté atento a los alegatos del fiscal. Cuando concluya el fiscal, yo le voy a preguntar si es que ha respetado esencialmente los términos de la acusación. Entonces, una cosa así, ¿no? Eh, para evitar alguna distorsión o una incongruencia sustancial entre acusación y alegatos. Luego verificar que efectivamente haya una comprensión de cargos por el acusado, declarar inadmisible las alegaciones que lo son, ¿no? Como algunas que nosotros hemos hecho referencia, solicitar esclarecimientos, etc. Entre las alegaciones inadmisibles tenemos la argumentación y la tergiversación de garantías. No es admisible argumentar en los alegatos de apertura, como se sabe. Bien, después del alegato de apertura,
Se puede hacer una serie de juicios también, ¿no? Se puede determinar la procedencia del caso, es decir, ah, esto será excepcional, ¿no? Pero para que haya procedencia o haya una legitimidad, tendrá que haber una legitimidad para obrar, eso habrá sido materia de control de acusación. Pero si, por ejemplo, estamos ante una conducta atípica, eh, ojo, que esto que teóricamente puede parecer excepcional, pues ocurre en la realidad, ¿no? De hecho, que yo conozco algún caso en el que llegó a juicio por calificado como negligencia médica, y no había una imputación de negligencia, es una infracción de un deber de cuidado en el caso concreto. O sea, puede presentarse, de hecho, casos donde no haya tipicidad y eso tendría que ser materia de un control. Puede ser materia de un control en el juicio, ¿no? Después de los alegatos de apertura. Luego, determinar el objeto concreto, ¿no? ¿Cuál es el problema del caso concreto? ¿Un problema normativo o un problema fáctico? En algunos casos es normativo, ¿no? En otros casos, la mayoría es un problema fáctico. ¿De qué naturaleza? ¿De hechos o de prueba o de calificación? ¿No? Determinar cuál es el problema concreto, porque en ese problema concreto habrá que focalizar la actuación probatoria posterior o actuación de pronto básicamente argumentativa, si es un tema normativo, ¿no? Y después de ello se puede hacer actividades de planificación probatoria. Si el caso es complejo, hay una serie de estrategias para buscar simplificarlo, ¿no? Está también la posibilidad de la aceptación de hechos por algunas partes, unilateral, pues eso se dará excepcionalmente, y la cuestión de los acuerdos es más factible, ¿no? Los acuerdos probatorios, no hay ningún obstáculo legal para que se realicen acuerdos probatorios en el juicio oral. Algunos dicen, no, pero no está permitido. Oiga, eso es formalismo. Eh, Hemos visto que los principios del juicio oral le dan poderes discrecionales al juez para realizar todo aquello que sea necesario para la efectiva realización del juicio. Y obviamente, actuar pruebas sobre aspectos en los cuales hay acuerdo esencial entre las partes no tiene mayor, mayor sentido, ¿no? Y bueno, y esto es posible, entonces, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la teoría del derecho, esto también es totalmente admisible, ¿no? Si no hay una regla que lo prohíba, se aplican los principios. Bien, bueno, acá esto tiene que ver con cómo determinar los problemas de prueba, ¿no? Eh, eh, Utilizando el esquema o el mecanismo del razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio tiene, yo diría, básicamente tres grandes fases, ¿no? Primero, un razonamiento inferencial, luego la realización del juicio de solidez y finalmente del juicio de suficiencia o de estándares de prueba. Entonces, habrá que también ver dónde se focaliza el debate en función de los problemas concretos que se vayan presentando. ¿Son problemas inferenciales, son problemas de solidez o son problemas de estándar, ¿no? El juez puede ir, ¿no?, a través de preguntas aclarativas, inclusive, ¿no?, a los alegatos de las partes, ir focalizando el núcleo del debate en el caso concreto. Eh, Luego, mm, puede hacer una planificación, ¿no es cierto? Una planificación de la actividad probatoria, eh, puede ser judicial o conjunta, jueces, abogados y fiscales, ¿no? Para que el juez tenga una participación activa, pues un presupuesto será el conocimiento del caso, ¿no? O si no conoce adecuadamente el caso, no podrá dirigir adecuadamente una planificación. Y acá viene un problema, ¿no? Los jueces antes del juicio podrán tener algún conocimiento del caso, revisando el expediente, por ejemplo, revisando la acusación. Hay dos posiciones, ¿no? Una posición dice que no está permitido, no deberían hacerlo porque se contaminan, ¿no? La contaminación nunca ha sido adecuadamente explicada, ¿no? No sé, es una contaminación tipo COVID, pareciera.
De hecho, que en algún distrito judicial ocurrió en algún momento que se sacó una disposición administrativa que sancionaba a los auxiliares judiciales que ponían los expedientes al alcance de los jueces. O sea, tenían que esconderlos de los jueces para que no se contaminen los jueces. Bueno, estas situaciones han sido, creo que, superadas, inclusive en países con sistemas acusatorios ya consolidados como Estados Unidos, no es extraño en algunos estados, de hecho, que se realizan audiencias preliminares al juicio por el juez de juicio. Ojo. Y en esa audiencia el juez interroga de manera libre al fiscal, a las partes para saber de qué se trata el caso. Fiscal, explíqueme de qué se trata su caso, cuál es la prueba que va a traer. Abogado, explíqueme. ¿Para qué? Para el juez tener los instrumentos adecuados para dirigir adecuadamente el juicio. Nadie puede dirigir aquello que no conoce, ¿no? Entonces, el conocimiento del caso, pues, es un elemento importante. Sin embargo, cuando un juez tome algún conocimiento antes del juicio sobre los alcances de la acusación, etcétera, tiene que tener la cautela de no incurrir en un sesgo de confirmación. Lo que les decía hace un momento. Esto podría jugarle una situación negativa si es que no tiene cierto conocimiento, cierta preparación, cierta reflexión en este aspecto, ¿no? Muchos jueces dirán, pues, oiga, yo no me voy a dejar convencer por lo que diga un texto de acusaciones. Me queda claro que eso es lo que dice el fiscal. Sí, por supuesto. Pero si es que el juez de ahí se forma una hipótesis inicial y no plantea hipótesis alternativas, ahí podría intuitivamente y inconscientemente estarse gestando un sesgo de confirmación. Pero como habíamos mencionado, si se aplican las técnicas de control de sesgos adecuados, estos peligros de contaminación realmente pueden neutralizarse, ¿no? Entonces, las técnicas de sesgamiento, de manejo de sesgos, operan de alguna manera, no como eh, las protecciones frente a la contaminación por sesgos. Bien, de otro lado, también la planificación, pues pueden intervenir conjuntamente los abogados y fiscales para ello. Luego podrían hacerse una serie de otros aspectos en la dirección de audiencias, como por ejemplo, mm, en casos especialmente complejos, ¿no? Podrían realizarse determinados microalegatos en relación a la prueba. Me explico y con esto acabamos. Pensemos en un caso sumamente complejo de lavado de activos, miles, decenas de miles o centenares de miles de folios en el expediente, ¿no? Decenas de pericias, contables financieras, etcétera. Y, y bueno, que se realizan además, ¿no? La prueba pericial en un estado intermedio del juicio a muchos meses o años a veces de los alegatos de apertura, etcétera, etcétera. Y la prueba central en lavado de activos es el tema pericial, ¿no? Del balance patrimonial y cuestiones vinculadas, ¿no? Entonces, una actuación probatoria acá con microalegatos sería la siguiente. Antes de empezar la etapa ¿no? de la actuación pericial, pedirle al fiscal qué es lo que pretende acreditar con su pericia, con la pericia que va a actuar. Y luego, inmediatamente, pedirle al abogado qué es lo que él pretende refutar de esa pericia, porque el abogado también viene con su perito que tiene un informe técnico de reputación, ¿no? Y de esa manera, al juez le queda claro desde el inicio cuáles son los aspectos controvertidos en el tema pericial y lo que es más importante, cuáles son los aspectos no controvertidos. Y ahí puede haber ciertos acuerdos probatorios. Y de hecho que eso es manejable y ha ocurrido en alguna oportunidad. No se discuten los años de tal año a tal año porque no estamos de acuerdo. Entonces ya no actuamos con esas pruebas que eran decenas de miles de folios, ¿no? Nos evitamos esto y vamos a actuar solo aquello que sea controvertido. Por ejemplo, ¿no? Se puede implementar una serie de técnicas que están facultadas por toda esta normatividad de la que hemos venido hablando. Bien, se nos pidió que concluyamos a las 7:30 en punto y estamos en esa hora y precisamente estamos llegando al final, ¿no? Bueno.
Luego, pues, si hay un comentario o pregunta, podemos continuar conversando. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Julio César Santa Cruz, por esta tan importante exposición que nos ha acompañado el día de hoy con la conferencia virtual Argumentación Jurídica y Dirección Judicial de Audiencias. Gracias, doctor. Vamos a esperar un minuto, es que si no hay preguntas para poder finalizar ya nuestra conferencia. En nombre de la academia, doctor, agradecemos también su participación. Estando ya exactamente 7:30, doctor, vamos a dar por concluida. No sé si tenga de repente algunas conclusiones finales para este tópico, para poder dar por concluida la conferencia. Bien, bueno, como conclusiones finales, manifestar que el tema de la Dirección Judicial de Audiencias, yo diría que es quizás el tema más importante a trabajar en la actualidad por nuestros jueces, eh, por la tremenda situación compleja que vivimos en el país, ¿no? Toda la atención de la ciudadanía está en la justicia penal por los problemas de criminalidad que presentan. Y para enfrentar esto, desde la perspectiva judicial necesitamos recursos, recursos de tiempo. Una buena gestión del tiempo a través de una adecuada dirección de audiencias, creo que va a aportar mucho en este aspecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Julio César Santa Cruz. Damos por concluida esta conferencia. Agradecemos también a cada uno su participación. Gracias. Vamos a pedirle a Muchas gracias. nuestros presentes que puedan firmar su salida. A través del sistema de gestión académica ya se encuentra habilitado hasta las 19:45 que puedan ustedes firmar. Gracias. Recording stopped.